Capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Y el pasaje de hoy es bastante desafiante. Por eso Alan me pidió, no. Y es un pasaje que me ha desafiado harto para escuchar, para entender y creo para enseñar. El pasaje trata con lenguas, profecías y algo que probablemente nos va a chocar sobre el rol de las mujeres en ellas. Entonces, antes de leer el texto, quería hacer una pregunta. ¿Es una posibilidad que la Biblia nos ofenda? ¿Es una posibilidad para ti, para mí, que mi opinión no es correcta y que tengo que cambiar mi opinión frente de lo que dice Dios? Es una posibilidad que la Biblia te ofenda. Existe la posibilidad para ti. Creo que si nunca tienes momentos cuando te dices, ¿puede ser verdad esto? ¿O estoy luchando con creer eso, leer eso, entender eso? ¿O este punto me sorprende o me choca con mi forma de pensar? Si nunca tenemos momentos así al leer la Biblia, probablemente no estemos leyendo la Biblia. Porque mis pensamientos son parte de mi forma de estar caído como hombre. Mi forma de pensar es el producto de mi pecado de muchas maneras. Mis pensamientos por naturaleza no son los pensamientos de Dios creador por naturaleza, sino por revelación. Lo que no tengo por naturaleza, tenemos por revelación en la Biblia. Obviamente la Biblia dice cosas que a mí no me gusten o que sean difíciles de escuchar, entender y por lo tanto enseñar. De hecho, creo muchas cosas solamente porque la Biblia lo dice. Mi cosmovisión no es mía por naturaleza, sino por revelación. Fluye, ¿cierto?, de una mente renovada, capacitada, enseñada por la palabra misma. Entonces la tarea de nosotros hoy es estar abiertos a escuchar lo que dice Dios y pensar por qué es bueno y cómo es para nuestro bienestar como el pueblo de Dios. Por lo tanto, quiero que escuchemos lo que dice Dios en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios con esa actitud y que mantengamos en mente que la idea central, la idea principal del capítulo 14 es el principio del orden en la iglesia. Entonces vamos a escuchar la palabra como lo encontramos en capítulo 14. Gabriel va a leer esa sección y invito a tener las Biblias abiertas. Sería genial tener las Biblias abiertas. Bueno, hermanos, la palabra del Señor dice así: empeñense en seguir el amor y ambición en los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Ahora continúo en el 26. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2, o cuando mucho 3, cada uno por turno y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios.
En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando se da la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Hermanos, esto es palabra del Señor. Gracias, hermano. Y la idea grande creo que es bastante claro. El principio del orden. El principio del orden en la iglesia se encuentra en el versículo 40, el último versículo. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Esta sección, ¿cierto?, de esa carta es súper práctica. Al pensar especialmente en lo que estamos haciendo ahora como el pueblo de Dios reunido. Especialmente sobre nuestra forma de hablar en el culto. Tal vez una pregunta al principio que deberíamos hacer es: ¿por qué existe? ¿Por qué tenemos culto? Puede ser cristiano solo, ¿cierto? O sola. ¿Por qué tenemos el culto? ¿Por qué nos reunimos así? La Biblia siempre tiene una opinión acerca de la necesidad de la edificación del pueblo de Dios. Nos juntamos para la edificación. Y edificación significa o consiste en hablar entre nosotros. Entonces, ese capítulo, del capítulo 14, tiene mucho que ver con la forma de hablar al reunirnos. Y el principio del orden es algo que está en el frente de la mente de Pablo apóstol. ¿Qué deberíamos decir al reunirnos? ¿Y qué no deberíamos decir? Como el pueblo de Dios reunido, donde la meta es la edificación por hablar. Y esto era el problema de Corinto, en el primer siglo. Y Pablo aplica el principio del orden. Y 3 veces en el pasaje, alguien tiene que guardar el silencio. Versículo 1, la primera persona es la persona que habla en lenguas. La persona que habla en lenguas. Versículo 28 dice: si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. La segunda persona que el texto dice debería mantenerse silenciado es la persona que profetiza. Versículo 30. Si alguien que está sentado recibe en revelación, el que está o esté hablando, ceda la palabra. Literalmente, guarden el silencio. La NBLA dice que cae el primero. 2 veces, 2 acciones de hablar. Pablo dice, hay que mantenerse silenciado, en el silencio. Y el tercer ejemplo en el texto tiene que ver con las mujeres. Versículo 34. Guarden las mujeres silencio en la iglesia. Tal vez ese fue el versículo que llamó la atención más para mí en la preparación y para ti al escucharlo. ¿Cómo es posible que Dios dice eso? Sin embargo, guardar silencio en el contexto del capítulo 14 significa no hablar para que alguien más pueda. 3 veces, 3 distintas acciones de hablar. Pablo aplica la idea, el principio de orden, que tiene que ver con
No hablar para que alguien más pueda ceder la palabra, versículo 30. Es una acción de la persona que habla, que sirve el orden al fin. Y guardar el silencio en el contexto de toda la carta significa no hablar para que alguien más pueda. Y Pablo aplica esta idea y la idea del orden a las lenguas y a las profecías. Entonces vamos a pensar en qué dice el pasaje acerca de cada uno, las lenguas y la profecía, y terminando pensando en ese versículo que tal vez llama la atención mucho para nosotros. Entonces, las lenguas, ¿qué dice el pasaje? Ojalá que tengas frente de ti el pasaje en la aplicación o en tu Biblia impresa. ¿Qué dice el pasaje? Dice que distintas lenguas existen. Si son lenguas conocidas, humanas, like English, when we speak in Australia, we speak English. ¿Alguien me entiende? Ok, somos anglicanos en Chile, probablemente muchos de ustedes hablan inglés. ¿Lenguas existen así? Tal vez hablas otra lengua humana, conocida, o tal vez una lengua angélica existen, dice Pablo aquí, no sé. Que estas lenguas sean lo que sean, tiene su lugar en el cristianismo. Versículo 2 dice que habla a Dios. Versículo 4, al edificar uno mismo. Estas lenguas tienen su lugar en el cristianismo, sea lo que sea. El texto nos dice que no son para el público sin una persona que interprete, que hace una interpretación. Se habla en lengua desconocida por ustedes. ¿Qué vale para ustedes sin una interpretación? Si no hay nadie para interpretar, cae en silencio en términos de la lengua, dice el pasaje. Habla misterios, versículo 2. Sonidos indistintos, versículos 7 y 8, que no leímos en la lectura. Que requieren interpretación para que sean comprensibles, versículo 27. A Pablo le preocupa más el orden y la comprensión que el hecho de que estos mensajes sean hablados. Son palabras sin significado a veces, si no puedes entenderlas. ¿En qué te beneficia? O beneficia, ¿cierto? ¿Cuál es el beneficio para ti al escuchar cosas que no entienden? El lenguaje te hace a alguien fuera de una cultura, un extranjero en un sentido. El texto dice que lenguas son para los no creyentes, versículo 22. Y tal vez porque sirven la meta de la expansión del evangelio a lugares diferentes, con idiomas diferentes, como en Hechos, lo que vemos en Hechos. El texto nos dice, versículo 27, que requieren orden. Pablo pone límites de 2 o al máximo 3. Versículo 24 nos llama la atención que hablar en lenguas puede producir confusión y desorden. Y Pablo quería y quiere evitar eso en un culto del pueblo de Dios, en una reunión del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué no dice el pasaje? Ese es el primer punto. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué no dice el pasaje? El texto no dice que son lo más importantes en el ministerio, lenguas. El texto no dice que deberíamos rechazarlas por completo o condenarlas. De hecho, lo opuesto. Versículo 39 vemos eso. El texto no dice que deberíamos enfocarnos en ellas, sobre todo. Y el texto no dice que son esenciales en el ministerio, en una reunión así, ni en la vida cristiana. No son esenciales para la salvación. El texto no dice estas cosas. Entonces, ¿cómo aplicar el pasaje? ¿Queremos orden en una iglesia? ¿Queremos claridad en lo que decimos? ¿En lo que cantamos? ¿En lo que oramos? ¿En lo que declaramos en el culto? Para que el mensaje sea comprensible, entendible, para que podamos recibir edificación, para la edificación de la iglesia
Siempre estamos buscando la claridad en lo que se dice al frente como un pueblo. El principio de que las palabras deben ser entendidas por la congregación, porque queremos buscar la clarificación por la edificación. La claridad sirve la edificación y la buena comunicación y el trabajo en equipo como el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible comunicarse entre nosotros sin usar palabras entendibles? No es posible funcionar bien como equipo. Y tal vez, no sé si debería robar del mundo de deportes en una ilustración, pero hay un jugador en la Roja, selección roja, ¿cierto? Bien conocido por nosotros, pero no es chileno en un sentido, es de Inglaterra y no habla español, Ben Brereton Díaz. Y siempre los otros jugadores tenían que explicarle lo que el árbitro estaba diciendo. No funciona, es como un extranjero. Y según lo que leí en la noticia, el entrenador de La Roja ha decidido no elegirlo como jugador en La Roja por eso. No sé si es la verdad, sí o no, pero no hablar el idioma te pone como un extranjero, fuera de lugar. Pablo pone el énfasis aquí en la profecía en vez de en las lenguas. De hecho, dice, prefiere hablar 5 palabras de profecía que 10,000 en lenguas. ¡Wow! Eso nos ayuda a ver el orden. ¿Cuál es lo más importante? Versículo 19 lo dice ese. La profecía es más importante que las lenguas, según Pablo. Porque la meta es edificar, entender y animar, no confundir ni impresionar. El amor se fija en el otro y su bienestar en la fe. Y toda esa sección es una aplicación de cómo ser el cuerpo de Dios en amor. Pablo dice, prefiero hablar 5 palabras de profecía que 10,000 en lenguas, porque finalmente la profecía es más importante que las lenguas. Entonces, ¿qué dice el pasaje acerca de la profecía? La profecía tiene el propósito de edificar, animar y consolar a la iglesia, versículo 3 y 31. La profecía más valiosa a esta meta que las lenguas, versículo 1, 3, 5, 6, por ejemplo. Es enfático este punto. La profecía va bajo la autoridad de la palabra de Dios. En versículo 29, ¿cierto? Hay que evaluar las profecías. ¿Cómo? ¿Cómo pesar? ¿Cómo evaluar una profecía? Por la palabra revelada ya por Dios. Por la palabra autorizada de Dios. Por el evangelio mismo. Si alguien dice algo frente que no corresponde al evangelio, podemos rechazarlo. Al pesar, evaluarlo por el evangelio mismo, por la palabra de Dios misma. La profecía va abajo, ¿cierto? Va debajo de la autoridad de la palabra de Dios. Versículo 22, la palabra es para los creyentes. Porque la meta es la edificación, la consolación. Que sean palabras entendibles, versículo 9, que sean lo que dice Dios. Y tal vez esta es una buena definición general, una definición básica de qué es la profecía. Entonces, ¿en qué consiste la profecía? ¿A qué se refiere esa acción? Creo que una definición básica sería hablar lo que dice Dios al pueblo de Dios. Es siempre lo que los profetas dicen en el Antiguo Testamento. Aquí dice Jehová, aquí dice el Señor. Jesús dice, yo les digo. Y esa acción de profecía que continúa ahora es lo que dice Dios. Que sean palabras entendibles y hablar lo que dice Dios al pueblo de Dios. El pasaje nos dice que el orden importa mucho al profetizar públicamente en la comunidad, versículo 29 y 33. Y interesantemente, versículo 31 llama atención que es algo que todos
todos pueden hacer. Interesante eso. Una acción de hablar que involucra todos. Versículo 31. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Qué no dice el pasaje? El pasaje no dice que él o ella que profetiza es la autoridad final. El profeta, la profetisa, no es la autoridad final. Hay que evaluar lo que se dice por la autoridad final, que es la palabra del Señor. El texto no dice que son solo los hombres que pueden profetizar. Eso estaría en contra, de hecho, al capítulo 11 de la misma carta, donde Pablo explica cómo una mujer debería profetizar frente de la congregación. El texto no dice que la profecía tiene que ver con adivinar el futuro o describir cosas raras. Y el texto no dice que la profecía es una nueva interpretación creativa o una revelación extra. Al contrario, hay que evaluarlas por lo que Dios ya ha entregado en su palabra. Hay que evaluarlas por lo que Dios ya ha dicho, ha revelado. No son una nueva revelación o una revelación extra. Entonces, ¿cómo aplicar el pasaje? Queremos ser una comunidad con la Biblia abierta para evaluar lo que se dice al frente. No es la verdad porque yo lo digo necesariamente. Es la verdad si caen bien con la Biblia. La Biblia es la autoridad final. Porque finalmente Dios es la autoridad suprema. Entonces lleva tu Biblia cada domingo. Escucha los sermones con la Biblia abierta. Queremos ser una comunidad que habla la palabra de Dios unos a otros para la edificación. Entonces, al llegar hoy, ¿has pensado en cómo puedo comunicar algo a alguien para animarlos, consolarlos, edificarlos? ¿Cómo tú podrías ser parte de esa edificación mutua en la comunidad del pueblo de Dios? Y los grupos en casa son importantísimos en eso. Momento para estar alrededor de la mesa con la Biblia abierta, hablando entre nosotros, ayudándonos a recibir esa capacitación, esa edificación, esa consolación en nuestras vidas cristianas. Queremos ser una comunidad bajo la autoridad de Dios en la palabra revelada por Dios. También queremos ser una comunidad que busque y que siga el orden. Porque el texto nos dice, Dios es un Dios de orden y de paz. Versículo 26 y 40 lo dice. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia, pero todo, y versículo 40, todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden, porque en el texto mismo Dios es un Dios de orden. Vemos eso en la creación, en la forma de crear el mundo. No es un mundo caótico, es un mundo con orden. Dios, en las narraciones de Dios Trino, es un Dios de orden y amor. Y esto se manifiesta en el pueblo de Dios también. Entonces ahora llegamos a la sección tal vez con una dificultad. Y tenemos que recordar que esta sección viene en el contexto del capítulo 14. Entonces, ¿qué dice el pasaje? En el contexto especialmente de evaluar las profecías, creo. ¿Qué dice el pasaje? Mira conmigo, en versículo 34 dice que las mujeres deben guardar silencio en la iglesia. La tercera vez en el texto que alguien tiene que mantenerse silenciado. Versículo 33 dice que esta práctica es el costumbre en todas las iglesias. 34 dice que esta práctica también es consistente con el Antiguo Testamento. Es lo que Pablo dice al decir la ley. Está hablando del Antiguo Testamento. Es algo que corresponde con la forma de la creación de Génesis
hasta Jesús y hasta la nueva creación. El texto dice, versículo 35, si la mujer tiene una pregunta, pueden preguntar en el contexto de la casa. Las mujeres sí deben aprender, eso me llama la atención, que ese aprendizaje no es solo para los hombres, sino para todos. Pero hay orden en eso. La enseñanza no es solo para los hombres. Y lo que dice capítulo 14 tiene que ver con lo que dice capítulo 11 de la misma carta. Mantenerse el silencio no puede significar no decir nada en la iglesia para siempre. Porque en el capítulo 11 de la misma carta, Pablo explica cómo deben hablar públicamente las mujeres en la iglesia. Puedes ver en capítulo 11 y versículo 5. Pero lo diferente en capítulo 14 es con respecto al evaluar la profecía. Pablo basa su argumento en el patrón de la creación, la ley, ¿cierto? Y vemos lo que es consistente en la Biblia, que el hombre y la mujer son iguales frente de Dios, ambos a la imagen de Dios, pero diferentes. Ambas cosas siempre la Biblia nos enseña, que el hombre y la mujer son iguales, pero diferentes. Somos interdependientes. Y también vemos eso en capítulo 11 de la misma carta. Pero el liderazgo en el pueblo de Dios queda con los hombres calificados, no cualquiera, dice el Nuevo Testamento. Podemos ver eso en 1 Timoteo y Tito, por ejemplo. Pero este punto es otro, porque Pablo aquí en capítulo 14 no está tratando de explicar una doctrina de cómo funcionan las mujeres y los hombres en la totalidad. Está explicando cómo tener orden en un culto, en la forma en la que hablamos. Sobre cómo mantener orden este capítulo, en la acción de hablar como iglesia, como cuerpo de Dios, porque Dios es un Dios de orden, de paz. Versículo 33, el pasaje nos dice que la habilidad de hacer algo no implica el derecho de hacerlo. El pasaje nos dice, ¿cierto?, que la habilidad de hacer algo no implica el derecho de hacerlo. Y ya hemos visto eso con respecto a la práctica de las lenguas y la profecía. Y ahora en el contexto de evaluar la profecía, el texto dice que las mujeres guardan silencio. Y tal vez era algo específico al contexto de la iglesia de Corinto. Sin embargo, es algo que las demás congregaciones practican también. Y es algo que también, Pablo dice, tiene que ver con el orden en la creación. Entonces, ¿qué significa eso? Para resumir, antes de pensar en cómo aplicar eso, lo más probable es que en capítulo 14, Pablo está enseñando que las mujeres no deben participar en la función autoritativa de evaluar la profecía en entornos de culto público. Eso es lo que él decía para mantener el orden. Y cabe súper bien, o muy bien, con el resto y la misma presentación de cómo ser mujer y hombre juntos como pueblo con el resto de la Biblia. Eso no es decir es algo fácil de aceptar. Eso no es decir es algo que tal vez al principio a mí me guste. Pero es lo que dice Dios. Entonces, eso es lo que dice el pasaje. ¿Qué no dice el pasaje? El texto no dice que este silencio es total, completo o eterno. Para ninguna de las tres. El que habla lengua, el que hace la profecía y la mujer aquí. Este silencio no es total, completo o eterno. Va en contra, de hecho, con el capítulo 11. Ojalá que podamos ver eso. Hay lugares que las mujeres sí deben hablar en la iglesia. Pablo mismo lo dice en capítulo 11. Y de hecho estoy súper contento de que hay mujeres en el concilio de nuestra iglesia, en la enseñanza del Club de Jesús, en la alabanza, en la lectura pública, en la oración pública en el culto. Porque el pasaje finalmente no dice que este silencio es total, completo o eterno. Tiene que ver con orden. El texto no dice tampoco que este silencio es forzado por los hombres. Es una acción voluntaria en el contexto de cada de los tres. De los que hablan lenguas, el que profetiza
Y los que evalúan estas, es una acción voluntaria entre ti y Dios. El texto no dice tampoco que las mujeres valen menos por eso. Necesitamos recordar eso. De hecho, de ninguna manera, iguales pero diferentes. Es la presentación constante, continua de la Biblia. Tal vez podemos usar una palabra un poco ñoña para describirlo, el complementarianismo. Trabajamos juntos en eso, iguales pero diferentes. Vemos eso de la creación hasta el Nuevo Testamento. Esa es la palabra bíblica que expresa esa idea. Trabajamos juntos como hombres y mujeres, iguales pero diferentes. Y de hecho, necesitamos mantener ambas palabras. Iguales, sin diferentes, es una presentación mal formada de la Biblia. Y diferentes solamente y no iguales, tampoco es la presentación de la Biblia. Necesitamos ambas cosas. El mundo moderno, es difícil mantener ambas cosas en el mundo moderno, tal vez. Pero eso es lo que dice la Biblia por nuestro bienestar. Iguales pero diferentes. Y tal vez, y podemos robar de la práctica de 18, el baile chileno famoso del mundo. ¿Cómo funciona la cueca con dos personas haciendo las mismas acciones, los mismos movimientos? ¿Cómo funciona ese baile? Mal. La cueca no funciona bien si las dos personas hacen los dos movimientos iguales. Necesitamos movimientos diferentes para que el baile funcione bien. Y tal vez esa es una forma de captar, de ver lo bueno de lo que la Biblia está diciendo acerca de ser igual y diferente a la vez. Cómo bailamos juntos, como el cuerpo, en amor. Rápidamente, el texto no dice que el machismo está bien. De hecho, al contrario, no se debe ver en el pueblo de Dios esa disposición machista, que los hombres valen más que las mujeres. De ninguna manera. De hecho, los que piensan aquí tendrían que rendir cuentas con Dios finalmente por esa actitud. Necesitamos tener cuidado con eso. El texto tampoco nos dice que esta práctica solo es una práctica para el primer siglo. Sería más fácil si fuera así, de hecho. Eso es algo antiguo, podemos hacer otras cosas nuevas ahora. Sería más fácil para mí al menos. Pero finalmente el texto, estoy convencido que el texto nos da una presentación que eso no es algo solo para el primer siglo, en el primer siglo. El texto tampoco dice que es fácil aceptar eso, poner en práctica. Me cuesta creer eso, a la luz de mi experiencia, me cuesta creer eso. Y cuando me pasa eso, creo que me tengo que preguntar, ¿por qué Dios ha dicho eso? ¿Cuál es lo bueno que Dios está tratando de guardar por esa instrucción? ¿Por qué es bueno que Dios lo haya dicho? Este texto nunca, jamás debería ser usado para menospreciar el rol de la mujer, o la dignidad o el lugar de la mujer en el pueblo de Dios. Nunca, jamás. Como les decía, él o ella que lo hace tendría que rendir cuentas con Dios por eso. La presentación del Nuevo Testamento es que juntos hombres y mujeres son herederos de la vida eterna. Igual, en dignidad, diferentes, sí, pero se incluyen por completo. De hecho, me llama la atención siempre al leer los evangelios que las mujeres son las primeras que vean a Jesús resucitado. La Biblia tiene una presentación tal vez difícil en 2025 entender, pero una presentación acerca de cómo ser hombre y mujer. Y nunca jamás como la comunidad de Dios deberíamos menospreciar el otro. El pasaje no dice que la habilidad de hacer algo implica el derecho de hacerlo.
Me llama la atención eso. Pensamos, yo puedo hacerlo, entonces tengo el derecho a hacerlo. El texto dice, no, de hecho el amor dice, te vas a negarte a ti mismo. ¿Cierto? Vas a negarte a ti mismo en amor a los demás. La habilidad de hacer algo no implica el derecho de hacerlo. Entonces, ¿cómo aplicar este pasaje? Con humildad. Ojalá que mi manera al predicar eso muestra humildad en eso. Lo aplicamos con humildad, lo aplicamos también en amor. En amor. Toda la sección trata de amor en acción del cuerpo de Cristo. Creo que deberíamos evitar hacer bromas y chistes acerca de lo que dice la Biblia aquí. No deben ser parte de nuestra manera de relacionarnos entre nosotros. No nos ayudan a hacer chistes o bromas de eso. También, ¿cómo aplicar el pasaje? Tratamos de pensar en cómo nos choque lo que dice Dios siendo diferentes y sin embargo parte del mismo cuerpo. ¿Cómo puedo decir a mí no me preocupa cómo te choque la Biblia o cómo te afecta la Biblia? Siendo un cuerpo. ¿Cómo puedo decir no me importa? Somos un solo cuerpo y el amor me hace pensar en ti. Y el amor nos hace pensar en nosotros de forma comunitaria en vez de solamente de forma individual. Porque finalmente la Biblia, la misma Biblia, la palabra de Dios, nos habla a todos nosotros, enseñándonos, reprendiéndonos, corrigiéndonos e instruyéndonos en la justicia, a fin de que estemos enteramente capacitados para toda buena obra como el pueblo de Dios. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia, dice capítulo 14. Y todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Entonces, al terminar, algunas preguntas para nosotros. ¿Qué has escuchado hoy? ¿Y qué te impacta? ¿Qué te corrige? ¿Qué te ha animado? ¿De qué quieres hablar más? Alan estará en el compartir. No, yo también, estaré en el compartir. Me encantaría seguir hablando de eso y cómo entender las aplicaciones de eso para nosotros como Iglesia Cristo Redentor Ñuñoa. Pero me gustaría terminar orando a la luz de eso. Entonces oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Que tú, el Creador de todo el mundo, nos habla por nuestro bienestar y la gloria tuya. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra como la comunidad Cristo Redentor Ñuñoa. Ayúdanos a ser una comunidad renovada por tu palabra, caminando juntos en amor entre nosotros para que el mundo sepa que somos tuyos. Y oramos eso en el nombre de Jesús. Amén.